La clase de hoy está dedicada a las secuencias repetitivas. Secuencias repetitivas se conoce con el sinónimo de ciclos, bucles, para el caso de la programación. Existen tres tipos de ciclos en C que podemos utilizar. Uno es el ciclo while, otro es el ciclo do while y por último veremos el ciclo for. Para ejemplificar con el ciclo while, lo que vamos a hacer es declarar una variable entera i a la que le vamos a asignar un valor inicial, por ejemplo, de 10. La característica del ciclo while es la traducción en castellano sería mientras. Mientras, una condición que coloque aquí adentro, por ejemplo, i mayor que 0, hacer. ¿Cómo se lee esto en lenguaje normal? Sería mientras esta condición sea verdadera, es decir, mientras i sea mayor que 0, ejecutar o hacer. ¿Hacer qué cosa? Todo lo que yo coloque dentro del cuerpo del ciclo. El cuerpo del ciclo está dado por la llave de inicio, al igual como veíamos en las clases de las condiciones, desde la llave de inicio hasta la llave de fin. Toda instrucción que coloque aquí dentro serán ejecutadas por cada una de las veces que se evalúe esta condición como verdadera. En este ejemplo, iniciamos una variable entera i en 10. Muestro el mensaje, trabajamos con ciclos while, y luego digo, mientras i sea mayor que 0, y es mayor que 0 porque i se inicia con un valor 10, mientras i es mayor que 0, por ejemplo, puedo ir mostrando los valores de i en cada una de las ejecuciones del cuerpo del ciclo, de esta manera. Si ejecuto esto, digo, mientras i sea mayor que 0, muestro el valor de i, finaliza el cuerpo del ciclo, vuelvo, i es mayor que 0. Si ejecuto esto así como está, es importante que se vea esto, entro en un ciclo infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que permanentemente se está mostrando valor de i, valor de i, valor de i, 10, 10, 10, 10. ¿Cuál fue el inconveniente aquí? Bueno, el primer cuidado que tenemos que tener, o el primer concepto que debemos tener siempre presente en cuanto al ciclo while. El ciclo while requiere, necesita sí o sí que dentro del cuerpo del ciclo yo debo variar al menos una de las condiciones por las que estoy evaluando el ciclo. Es decir, no decremento el valor de i en algún momento, entonces el ciclo se hace infinito. Yo en el cuerpo del ciclo, es decir, entre estas llaves, en algún momento tengo que variar algunas de las condiciones que estoy evaluando en la condición del ciclo. En este caso, como estoy arrancando i en 10 y digo mientras i sea mayor que 0 muestro el valor de i, la primera vez que ingrese en este ciclo, 10 es mayor que 0, sí. Entonces, como esta condición es verdadera, muestro el valor 10 y decremento de resto 1 a i. Vuelvo acá y vale 9, 9 es mayor que 0, sí, entonces muestro 9. Y así sucesivamente iré mostrando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando i vale 0, 0 es mayor que 0, no. Entonces es la primera vez que se evalúa esta condición como falsa y el ciclo, si hacemos una prueba, ejecutamos esto, bueno, vamos a colocar aquí un barra n para ir viendo mejor cada una de las ejecuciones del ciclo. Aquí podemos observar que el ciclo, el valor de i arranca en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para quienes tienen alguna dificultad para comprender los pasos de este ciclo, pueden remitirse a la clase número 1, cuando vimos cómo realizar
la ejecución paso a paso del ciclo, cómo ir ejecutando el debug paso a paso. En este caso dije que la aplicación se ejecute hasta la línea 9, hasta el inicio del while, y aquí podemos ver que i está valiendo, tiene por valor 10, y pulsando F7 voy ejecutando línea a línea. En este momento muestro el valor de i, es la primera ejecución de la primera línea, ahí la ejecuté, puedo ver en la consola lo que está saliendo y dice valor de i igual a 10. Vuelvo a ejecutar, aquí puedo apreciar en rojo que i se decrementó 1 en 9 y ahora evalúo la condición 9 es mayor que 0, la condición es verdadera, por lo tanto muestro el valor de i. Al mostrar el valor de i puedo apreciar en consola que ahora se mostró i igual a 9 y así sucesivamente. Podemos ir, ahora vuelvo a pulsar F7 y ejecuto la línea 12 del código y puedo apreciar en la ventana de valor de variables i igual a 8 y así sucesivamente. Ahora permanezco pulsado F7 hasta que finalice la aplicación. Puedo ver en consola cómo se van ejecutando cada uno de los pasos, puedo ir viendo la salida de consola que tiene la aplicación. Recordar que al ejecutarse el debug, luego tenemos que hacer stop debugger para poder salir del modo debug de la aplicación. Bien, al igual que en las condiciones para el if, el tipo de condición que pongamos dentro del ciclo while puede ser tan simple o tan compleja como necesitemos evaluar. No es recomendable colocar una condición aquí muy compleja. Y otro cuidado que debemos tener con el ciclo while son los límites, es decir, cuándo arranca y cuándo termina. No es lo mismo ejecutar esta aplicación de esta manera, que vimos que la salida por consola es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y finaliza en 1. El invertir una de estas condiciones, por ejemplo, primero decrementar y luego mostrar, va a ejecutar que la salida cambie en su inicio y en su fin. Ahora estamos iniciando en 9 y finalizando en 0. Antes, colocando el decremento de i luego de mostrar el valor de i, hacía que la salida por consola sea desde el 10 hasta el 1. Si invertimos esta condición, resulta que la salida va desde 9 hasta 0. Esto pueden realizar los pasos siguiendo línea a línea el código para una mejor comprensión de los inicios, o sea, los límites del ciclo while. De la misma manera, no es lo mismo colocar aquí mayor o igual que colocar el igual. Es decir, si yo coloco mayor o igual que 0, veo que la salida ahora recorre hasta el menos 1. Este menos 1 se produce porque mientras i sea mayor o igual que 0, en el momento en que i vale 0, lo primero que hago es decrementar el valor de i. i pasa del menos 1, muestro menos 1 y luego evalúo menos 1 es mayor o igual que 0. La condición resulta falsa y el ciclo finaliza. De la misma manera, utilizando el ciclo for, también yo podría inicializar i en 1 y decir, mientras i sea menor que 10, muestro el valor de i e incremento i. Ejecuto esta aplicación y ahora tengo que i arranca en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué i arrancó en 2? Bueno, porque el incremento de i está antes de la instrucción que incrementa, que muestra el valor de la variable i. Si paso el incremento luego del mensaje, entonces ahora sí i va a arrancar en 1 y finaliza en 9. ¿Por qué 9? Porque pregunto si i es menor que 10. Si coloco aquí i menor o igual que 10, entonces ahora mi aplicación arranca en 1 y finaliza en 10.
Siempre el cuidado que tenemos que tener con el ciclo while es son los límites, dónde inicia y dónde finaliza. Segundo cuidado, dentro del cuerpo del ciclo, dentro de estas llaves, realizar o cambiar una de las condiciones de la evaluación de la condición del ciclo. Esto es un requisito indispensable para no ingresar en un ciclo infinito como vimos al principio. Una aclaración más respecto del ciclo while es que este ciclo tiene la particularidad que al ejecutarse una aplicación puede ocurrir que el cuerpo del ciclo no se ejecute nunca, porque si la primera vez que intento ingresar en el cuerpo del ciclo la condición resulta falsa, la aplicación salta, ignora el cuerpo del ciclo y continúa ejecutando las instrucciones que están a continuación del cuerpo del ciclo. Por ejemplo, si coloco aquí 100, inicializo i en 100 y ejecuto esta aplicación, el cuerpo del ciclo no se va a ejecutar nunca, ¿sí? Como en este caso. ¿Por qué? Porque i arranca en 100, la primera vez que evalúo este cuerpo resulta falso y no es menor o igual que 10, entonces esto no se ejecuta y finaliza la aplicación. Una característica del ciclo while, o las situaciones más recomendables para utilizar el ciclo while, son aquellas aplicaciones donde a priori, antes de iniciar la secuencia repetitiva, no puedo determinar o no conozco cuántas veces se debe ejecutar esa secuencia repetitiva. El ciclo while es recomendable para todos aquellos casos en que no conozco a priori cuántas veces se va a ejecutar un ciclo. Esos son los casos más aconsejables para la utilización del ciclo while. Los ejemplos anteriores fueron hechos con el objeto de entender el funcionamiento del ciclo. En este caso, este ejemplo que estamos viendo en pantalla es un poquitito más adecuado para la utilización de un ciclo while. La consigna aquí es calcular la suma y el promedio de todos los números positivos que ingrese el usuario. Este ciclo finaliza con el ingreso de un número 0 o menor que 0, es decir, calcular el promedio de todos los números positivos. Tenemos en este caso una variable llamada número de tipo entero, un contador que lo inicializamos en 0 y una suma que inicializamos en 0. Y una variable de nombre promedio que la vamos a utilizar para justamente calcular el promedio de todos los números ingresados. Una manera de hacerlo, no la única, una manera de hacer es leer el primer número por teclado antes del ingreso al ciclo while. Por supuesto, si la primera vez que ejecuto esto leo en la línea de código 15, en este scanf, un número negativo o 0, voy a evaluar la condición del ciclo mientras el número sea mayor o igual que 0. Si esta evaluación es negativa, el cuerpo del ciclo, como vimos antes, el cuerpo del ciclo no se va a ejecutar y paso a la siguiente línea de código luego del cuerpo del ciclo while. Si el número que ingreso es un número positivo, entonces ingreso en el cuerpo del ciclo. ¿Y qué hago? En la variable suma voy acumulando en suma, guardo lo que hay en suma más el número ingresado. Incremento el contador que había arrancado en 0, ¿para qué? Para saber cuántos números positivos se ingresan. Y luego solicito el ingreso de otro número, limpio el buffer de entrada asociado con el teclado y luego realizo la lectura del teclado del próximo número entero a ingresar. Y así voy a seguir ejecutando tantas veces el cuerpo de este ciclo como números positivos ingrese. Cuando ingreso un número 0 o menor que 0, este cuerpo del ciclo va a finalizar y la aplicación va a continuar con la siguiente línea de código a continuación del fin del cuerpo del ciclo.
En este caso va a mostrar la suma de todos los números ingresados. Podría mostrar también la cantidad de números ingresados, sería interesante. Podemos mostrarla aquí. Cantidad de los números ingresados será contador. Y luego pregunto, para poder realizar esta división, si el contador es distinto de 0. Si el contador es distinto de 0, entonces en la variable promedio guardo la suma de los valores ingresados dividido la cantidad de números ingresados. Y luego muestro el promedio de los números ingresados, porcentaje G para mostrar solamente los decimales significativos, y muestro la variable promedio. Una aclaración más respecto del ciclo while, al igual que el if, colocamos siempre llave de inicio y fin del ciclo while siempre que haya más de una instrucción en el cuerpo del ciclo. Si el cuerpo del ciclo se compone solamente de una línea de código, también podría obviar, podría quitar las llaves de inicio y finalización del cuerpo del ciclo. Vamos a ejecutar esta aplicación y comienzo a ingresar números. Por ejemplo, ingreso el 2, ingreso un 3, ingreso un 2, ingreso un 0 y ahí debería finalizar. 2 y 3, 5 y 2, 7. La suma de los valores ingresados es 7, la cantidad de números ingresados es 3, porque el 0 no forma parte, y el promedio de los números ingresados es 2. 7 dividido 3 no es exactamente igual a 2. Este error es muy común y ocurre cuando estamos utilizando, y si no hay que repasar la clase de operadores, cuando utilizamos este operador de división con dos valores enteros, suma y contador son de tipo entero, el resultado de dividir dos enteros es un entero. Esto lo podemos corregir o bien redefiniendo suma o contador su tipo de datos, es decir, convertirlos a float o a doble, o realizar una conversión explícita de esta manera, y digo que en promedio guarde el float de suma dividido contador. Ingresamos los mismos valores anteriores, 2, 3, 2 y un 0, y resulta que ahora el promedio es 2.33 periódico. Repito una vez más, el ciclo while es recomendado para los casos en que a priori yo no conozco cuántas veces voy a ejecutar el ciclo. Por ejemplo, en este caso, cuántas veces voy a ejecutar el ciclo y la cantidad de veces que el usuario ingrese valores para número mayores o iguales a 0. Otra variante del ciclo while es el do while y funciona muy similar con diferencias que a continuación detallaremos. Continuando con esta misma aplicación, podemos realizar este algoritmo utilizando un ciclo do while. ¿Cómo hacemos para convertir un ciclo while en un do while? Bueno, en este caso iniciamos con la palabra reservada do, y luego ingresamos al cuerpo del ciclo do, y a continuación apertura y cierre de llaves hasta la finalización del cuerpo del ciclo. Luego de la finalización del cuerpo se evalúa la condición. Primera variante de este ciclo, el do while respecto del while, es que el ciclo do while se va a ejecutar al menos una vez el cuerpo del ciclo. En cambio, en el ciclo while puede ser que el cuerpo del ciclo no se ejecute ninguna vez. Entonces, para convertir un ciclo do while en while en do while, debemos evaluar la condición del ciclo al final, colocar la palabra reservada do al principio, colocar si es necesario el bloque de instrucciones del cuerpo del ciclo,
y punto y coma al final de la evaluación. Es más recomendable para este ejemplo en particular no ejecutar. Podemos eliminar, si necesitáramos, estas dos líneas de código, es decir, leer el primer número antes de ingresar al ciclo y cambiar esta secuencia. Al ingresar al ciclo, lo primero que hacemos es leer el número y luego en suma acumular el número, incrementar el contador en sentido inverso a como realizábamos antes. Ejecuto esta aplicación. Vamos a intentar ingresar los mismos números anteriores, que eran 2, 3, 2. Luego ingreso un 0. La suma de los valores ingresados es 7. La cantidad de números ingresados es 4. Fíjense que acá estoy contando también el número 0, el último ingresado, el valor de corte. ¿Por qué? Porque primero ingreso y luego evalúo la condición. Entonces el promedio de los valores ingresados es 1,75, lo cual no es correcto para esta consigna donde debemos evaluar solamente los números positivos. Bueno, una forma de evitar esto es restarle 1 al contador luego de la finalización del ciclo. ¿Para qué? Para no incrementar el contador con el valor 0 que fue el último ingresado. En este caso volvemos a ingresar un 2, un 3, un 2 y un 0, y ahora sí obtengo el mismo resultado que el ciclo while, donde la suma de los valores ingresados era 7, la cantidad de números ingresados 3 y el promedio de los números ingresados 233 periódicos. A modo de repaso, el ciclo while o do while son recomendables para aquellos casos en los que no conozco a priori la cantidad de veces que debo ejecutar el ciclo. Cuidados que hay que tener: en el cuerpo del ciclo se debe evaluar, se debe modificar al menos una de las condiciones de finalización del ciclo. El ciclo while puede ser que el cuerpo del ciclo no se ejecute nunca, porque primero se evalúa la condición para el ingreso al ciclo, y el ciclo do while al menos una vez el cuerpo del ciclo sí o sí se ejecuta, ya que primero ejecuto el cuerpo del ciclo y luego al finalizar evalúo la condición. Bien, el último o tercer tipo de ciclos que vamos a ver es el ciclo for. Tengo un ejemplo aquí ya tipiado. En este caso la consigna es calcular la suma y promedio de n números. N números significa que conozco a priori cuántos números voy a promediar, y no como en el ejemplo anterior donde no conocíamos cuántos números íbamos a promediar a priori, sino que el ingreso era en forma secuencial hasta que se tipee o se ingrese un valor negativo o 0. En este caso vamos a ejecutar a priori el pedido de cuántos números se van a promediar, para lo cual tenemos una variable n que nos va a indicar cuántos números se van a promediar, número que es la variable que voy a ir leyendo, realizando el scanf de cada uno de estos números, y que ahora veremos que es la variable control del ciclo, suma, igual que el ejemplo anterior, donde vamos a ir acumulando todos los valores ingresados, y luego promedio para calcular el promedio de los valores ingresados. Entonces, comienzo mi aplicación preguntándole al usuario cuántos números va a promediar y leo el valor de la variable n. ¿Cómo funciona el ciclo for? El tipo de ciclo for se utiliza para los casos en que a priori, antes de la inicialización del cuerpo del ciclo, antes de comenzar a ejecutarse la secuencia repetitiva, yo ya conozco cuántas veces se va a ejecutar este cuerpo. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este cuerpo? N veces para este caso.
Entonces aquí algo que se llama variable de control del ciclo es la variable i. Digo, esto en lenguaje común se leería para i desde 0 hasta n ejecutar esto. ¿Qué cosa? El cuerpo del ciclo. Entonces, el ciclo for tiene antes del primer punto y coma, es el sector de inicialización. Aquí puedo inicializar todas las variables que necesite. Si necesitará, por ejemplo, aquí inicializar suma en 0, también podría hacerlo. Ya está inicializado aquí en la declaración de la variable. Pero si hubiera alguna otra variable que quisiera inicializar, hay un sector de inicialización que se ejecuta una sola vez y es en el momento del ingreso al cuerpo del ciclo. Todo lo que coloque antes del primer punto y coma, antes de este punto y coma, se ejecuta una sola vez. Voy a quitar esto porque está de más. Luego, entre el primer punto y coma y el segundo punto y coma, es el sector de condición. Mientras esta condición sea verdadera, el cuerpo del ciclo se va a ejecutar. Repito nuevamente, este es el sector de inicialización y se ejecuta una sola vez, la primera vez que ingresó al ciclo. Esta es la condición que debe ser verdadera para que el cuerpo del ciclo se ejecute. Y este es el sector de progresión, es decir, cómo va variando la variable control del ciclo para que se ejecute, en este caso, n veces. ¿Cómo se interpreta esto? Para i desde 0, mientras i sea menor que n, incremento el valor de i. La primera vez que ingreso aquí, va a aparecer, o la aplicación me va a pedir, bueno, por supuesto, cuántas veces se va a ejecutar, cuántos números voy a promediar, ingreso el valor de n, y luego digo, mientras i sea menor, para i desde 0 y menor que n, incremento i, ingrese el valor número, y muestro aquí i más 1, ¿por qué? Porque i está arrancando en 0, entonces para que me aparezca, ingrese el valor número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente hasta n. Scanf, ingreso la variable nro y luego acumulo en suma lo que hay en suma más la variable ingresada. Cuando este ciclo finalice, que se va a ejecutar n veces, muestro el acumulado de los valores ingresados que está en la variable suma. Luego, si n es distinto de 0, puedo calcular el promedio, igual que en el ejemplo anterior, y luego muestro el promedio. Vamos a ejecutar esta aplicación y vamos a promediar, al igual que el ejemplo anterior, 3 números, 2, 3, 2, y obtengo suma de los valores ingresados es 7 y el promedio de los números ingresados es 233 periódico. Igual que el ciclo while en el ejemplo que hemos visto antes, podemos ejecutar este ciclo línea a línea. Vamos a promediar 3 valores. Ingresé como n el valor 3 y dije que la aplicación pare en la línea 17, que es el inicio del ciclo for. Fíjense que aquí en este ejemplo yo ingresé por teclado el valor de n igual a 3 y luego ingresé en el cuerpo del ciclo for. Inicializo i en 0 y en este momento tiene un valor basura, un valor 48. ¿Por qué? Porque todavía no se ejecutó esta línea de código. El valor de suma es 0, el valor de promedio tiene también basura y el valor de nro también tiene un valor basura. Pulso la tecla F7, ejecuto la línea 17 de código y entonces ahora sí, i pasa a valer 0. Entonces voy a mostrar por consola. En estos momentos tengo en consola lo mismo que antes. Solamente veo el valor 3, que son la cantidad de números que voy a promediar, que ingresé en la línea de código 15. Ahora pulso F7, ejecuté la línea ingrese valor del número y tengo en consola ingrese el valor número 1, es decir, el primer valor, y voy a ingresar el valor 3
y aprecio en consola que NLO vale 3, I todavía vale 0 y N también vale 0. En suma voy a guardar lo que hay en suma más el número ingresado. Suma hasta este momento tiene el valor 0. Pulso la tecla F7 y suma pasa a valer 3. Así voy ejecutando esto 3 veces. Ahora solicita que ingrese el segundo número. Voy a ingresar un 2. Y luego en suma acumulo lo que hay en suma más el número. Vuelvo a ingresar el otro valor, que será también un 2 para continuar con el ejemplo anterior. En suma acumulo lo que hay en suma más el número, suma pasa a valer 7, promedio todavía continúa en un valor basura, y como este ciclo se ejecutaba mientras i sea menor que n, en este momento i vale 3, dejó de ser menor que n, por lo tanto finalizó el ciclo for y se ejecuta la siguiente línea a continuación del cuerpo del ciclo for. Ahora voy a mostrar la suma de los números ingresados es y el valor de suma vale 7, y luego si n es distinto de 0, en este caso n es distinto de 0, voy a calcular el promedio. Entonces ejecutamos esa línea de código y mostramos el valor de suma de los números ingresados es 7, pregunto si i es menor que 0, sí, entonces calculo el valor del promedio y ahora sí i pasó a tener promedio pasó a tener el valor de suma dividido n, conversión forzada a float, y muestro ese valor por pantalla y así finaliza el ciclo. Una aclaración más respecto del ciclo for. La variable control del ciclo for no necesariamente debe ser un entero, puede ser un entero o un float. Los pasos del ciclo for pueden ser en incremento o en decremento, es decir, yo podría poner, por ejemplo, para i desde 10 y mayor que 0, o en este caso, algo más apropiado sería para i igual a n, mayor que 0, y menos menos. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a ir realizando los pasos para en decremento, no en incremento como iba antes, para n desde 0 para i desde 0 hasta 10 o hasta el valor de n. En este caso puedo arrancar i en n e ir decrementando de 1 en 1 hasta el valor 0. También otra particularidad del ciclo for, de la variable control del ciclo en el lenguaje C, es que los pasos no necesariamente tienen que ser de 1 en 1, tanto en incremento como en decremento, sino que también pueden ser de valores decimales, es decir, de 0,5 en 0,5, de 0,1 en 0,1, de 0,25 en 0,25. Es decir, puedo hacer un incremento aquí i más igual 0,5, por ejemplo, 0,5. Si ejecutamos esto, ¿cuántos números va a promediar? 3. Ingrese el valor número 4. Bueno, porque va a ir 4, 3, 2, ¿no? Vamos a ingresar el valor 2, 3, 2. La suma de los valores ingresados es 7. El promedio de los números ingresados es 2.33. Para corregir el error que tenemos, vamos a realizarlo de esta manera. ¿Cuántos valores va a promediar? 3. Y tengo en pantalla ingrese el valor número 3, 2, 3, 2. Y obtenemos los resultados en forma correcta. Es decir, que el ciclo puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y los pasos para el incremento o decremento de i pueden ser valores fraccionarios. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo respecto de los 3 tipos de ciclos: ciclo while, ciclo do while y ciclo for en lenguaje C. Muchas gracias.